¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Estela, Noelia y Elvira, que andan por ahí. ¿Cómo les fue en las vacaciones? Hola, Estelita, ¿cómo estás? Bien. Bien. ¿No están como yo que necesitan más vacaciones, más? Sí, y cuando menos cierro los ojos, ya la chinita también arranca la escuela, así que es todo un caos total. Se me hizo corto estas vacaciones. Bien, chicuelas. Primero, antes de comenzar, nosotros el mes que viene terminamos de cursar y venimos un poquito atrasadas, como siempre, pero no se preocupen que obviamente que vamos a terminar de ver todo durante este tiempo que nos queda y seguramente ya les estoy avisando que voy a poner alguna clase extra para poder completar con todo el temario, ¿sí? Hoy nos toca hablar un poquito de este eje temático que es acompañamiento en la niñez, y en la adolescencia. Vamos a estar hablando un poco de lo que es la psicología evolutiva, que en realidad tiene como objeto de estudio todo lo que es el proceso por el cual transita una persona, ¿sí? En esa evolución, esas personas pasarán por diferentes estadios. Sabemos que tenemos niñez, adolescencia, edad adulta y vejez, ¿sí? La idea es que nosotros conozcamos un poco las características y también todas las patologías asociadas, que eso nos va a ayudar a lo que es el desarrollo del rol, en este caso del acompañamiento terapéutico, ¿ok? Así que vamos a hablar un poquito de, como les dije antes, la psicología evolutiva, ¿sí? Que es una rama de la psicología que tiene como objeto de estudio todo lo que es el proceso evolutivo del hombre y las leyes generales que la rigen. Para eso vamos a estar hablando un poquito o desarrollando un poquito algunos conceptos. Dentro de esos conceptos tenemos lo que es desarrollo, maduración, evolución, que son diferentes, ¿sí? Tenemos desarrollo, que sería todo lo que es las transformaciones morfológicas del ser humano. Luego tenemos lo que es la maduración, que son cambios cualitativos, ¿sí? Con respecto a, por ejemplo, la formación de estructuras, la adquisición de capacidades que permiten progresar a la siguiente etapa. Y la evolución, que son las transformaciones que el ser humano experimenta a través de los diferentes estadios, ¿sí? El ser humano, como les dije antes, atraviesa por 3 grandes periodos, que son estos: desarrollo, maduración y, involución. Desarrollo, que va desde la infancia a la juventud. Luego tenemos maduración, que es un periodo de estabilidad aproximadamente hasta los 50, 60 años. Y luego entraría a el otro grande periodo, el tercero, que es el de involución, que sería lo que nosotros llamamos la vejez, ¿no? ¿Sí? Que comienza alrededor de los 50 y los 60 años. ¿Ok? Nosotros vamos a estar hablando de estadios de desarrollo intelectual, según Piaget, que él los divide según la evolución de la inteligencia a esos estadios de desarrollo. El primer estadio de desarrollo intelectual, según Piaget, es el sensoromotriz, ¿sí? Que va de los 0 a los 2 años de edad, ¿bien? Donde el niño tiene interacción con el medio, hay acciones organizadas en las que manipula objetos, todo lo que es el aprendizaje lo hacen a través del ensayo y el error, ¿sí? Y son capaces de diferenciarse de lo que lo rodea. El segundo estadio de desarrollo, según Piaget, son las operaciones concretas, que operaciones concretas se dividen en dos: en preoperacional, que va de los 2 a los 7 años, operaciones concretas, que va de los 7 a los 11 años. ¿Sí? Todo lo que son operaciones concretas se caracteriza más que nada por una interiorización progresiva de las acciones. El niño es capaz acá de manipular símbolos para representar objetos, lugares, personas. ¿Ok? Buenas tardes, Luisa, y que entró también.
Luego tenemos el tercer estadio, que son las operaciones formales, que va de los 11 a los 15 años de edad, donde acá el adolescente, podemos decir, tiene una capacidad de usar la lógica para llegar a ciertas conclusiones abstractas, analiza, manipula todo lo que son esquemas de pensamiento, tiene un razonamiento más hipotético, deductivo, ¿sí? Y después tenemos los estadios de desarrollo psicosexual de Freud, ¿sí? Que los divide en 5 estadios, ¿bien? Que están relacionados con la génesis de la estructuración psíquica y también la aparición de diferentes instancias, ¿bien? Tenemos el primer estadio de desarrollo psicosexual de Freud, estadio oral, que va de los 0 al año de edad, ¿sí? Donde acá la zona erógena es la boca, descubren la succión, el morder, y también tenemos todo lo que es el destete. Luego tenemos el estadio anal, que va de 1 año a los 3 años de edad, donde acá la zona erógena es el ano. Tenemos todo lo que es el control de esfínteres. Tercera fálica, que va de los 3 a los 5 años de edad, donde acá la zona erógena es el falo, o sea, el pene, y comienza lo que es el complejo de Edipo, ¿sí? Luego tenemos latencia, que va de los 7 años a la pubertad, y la última genital, que es desde la adolescencia en adelante, ¿sí? Donde ahí representa todo lo que es la maduración psicosexual y la preocupación por el placer erótico. Bien, ¿hasta ahí vamos? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Vamos a hablar un poco de la caracterización de la infancia y niñez y, por otro lado, la adolescencia, ¿sí? Primero vamos a comenzar por infancia y niñez. La infancia, recuerden que va de los 0 a los 6 años de edad, y la niñez se divide en 2 etapas. La niñez temprana, que va de los 3 a los 6 años, y la intermedia, que va de los 6 a los 11 años. ¿Sí? Luego de los 11 años entraríamos en lo que es la adolescencia. ¿Bien? Pero la niñez abarca todo lo que es la escolarización y también algunos logros del niño o niña. El destete, la alimentación, el control de esfínteres, desarrollos motrices, permanecer sentados, el agarrar objetos, el caminar, etcétera, 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 ¿no? Y luego, como les dije, tenemos la adolescencia, que es este periodo de búsqueda de la identidad. ¿Bien? El adolescente también pasa por etapas de crisis, pasa por procesos de duelo. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Sí, hasta ahora. ¿Cómo están? Bien. Bien, ¿cómo estás, Noé? Bien, vamos a hablar un poquitito más de la adolescencia, que es bastante complicadita la adolescencia. ¿Sí? A ver, según Wouham, la identidad se compone en 3 dimensiones, ¿sí? En la adolescencia, unidad, mismidad y continuidad, ¿sí? Que se manifiestan en que en la mente, en el cuerpo y en el mundo externo. Bien, si hablamos de unidad, es la necesidad que tiene el adolescente del yo, ¿se acuerdan? El yo y el super yo. Tiene la necesidad del yo de integrarse y diferenciarse en el espacio, ¿sí? Y está todo lo que es la crisis de identidad, que rompe esa unidad debido a los cambios físicos, a las percepciones del propio cuerpo. Luego teníamos la continuidad, ¿sí? Que es la necesidad del yo de integrarse en el tiempo, ¿sí? Manteniendo esa coherencia a lo largo también de ese tiempo. El adolescente, ¿qué hace? Introduce una nueva forma de pensar. Y la mismidad, que es la necesidad de reconocerse a uno mismo en el tiempo y en el espacio. Y también de ser reconocido por los demás. En la adolescencia, ¿qué pasa? La mismidad infantil se rompe y surge la necesidad de intimidad, surge la necesidad de separación de la familia.
Y como les dije antes, también pasa por crisis y duelos. ¿Sí? La adolescencia es una etapa de crisis. ¿Por qué? Porque implica cambios bastante profundos y implica también renuncias. ¿Bien? Y eso lo lleva a un proceso de duelo. Bien, después vamos a hablar de lo que es el duelo y demás para que también entiendan un poco más esto del periodo de duelo en la adolescencia. ¿Sí? El duelo implica tanto la pérdida, por ejemplo, de objetos y las ansiedades como la aceptación de nuevos objetivos y las ansiedades persecutorias que tienen los adolescentes. Y esa lucha entre lo que es el rechazo y la aceptación que hacen, activan al yo del adolescente y culmina todo en una nueva identidad. Y esa crisis de identidad en realidad se manifiesta en que la percepción del cuerpo como extraño. También en los cambios que tiene el adolescente en la manera de pensar y en las relaciones que tiene. ¿Bien? Y ellos emplean ¿qué? Utilizan ¿qué? Los adolescentes, o el yo adolescente, ¿qué utiliza? Mecanismos de defensa, o mecanismos defensivos. ¿Para qué? Para poder superar esa crisis, para lograr una nueva identidad, para poder satisfacer todas sus necesidades biológicas. ¿Sí? Bien, entonces tenemos las etapas de la adolescencia, como les dije antes, según Mohan, tenemos la pubertad, ¿sí? Que va de los 11 a los 14 años, donde hay una crisis corporal debido a todos estos estímulos hormonales y también a los cambios físicos, ¿sí? Después tenemos la mediana adolescencia, que va de los 14 a aproximadamente los 18 años de edad, donde hay una crisis psicológica que está centrada en ¿qué? En las relaciones del yo de su pasado y las nuevas relaciones, ¿sí? El adolescente acá, ¿qué hace? Abandona identificaciones infantiles, ¿sí? Y busca orientaciones hacia el futuro. Y luego tenemos el fin de la adolescencia, ¿sí? Que depende los autores, algunos dicen hasta los 21, otros hasta los 19, que acá la identidad grupal se forma al reconocerse ellos mismos y a reconocerse y a ser reconocidos, mejor dicho, en el grupo. ¿Sí? Le ayuda a integrarse. ¿Ok? Ese fin de la adolescencia, que abarca de los 18 a los 21, por ahí aproximadamente, en esa etapa la crisis se centra en el yo social, ¿sí? Con esa necesidad de ellos asumir nuevos roles. ¿Bien? Nueva identidad. Ese surgimiento de esa nueva identidad finaliza, ¿sí? En lo que es el final de la adolescencia entre los 18 y los 21 años. ¿Ok? Bien, dentro de esta unidad tenemos lo que es autismo y Asperger, ¿sí? Que son dos patologías que pueden surgir en la niñez y continuar en la adolescencia y en la vida adulta. Si bien el DSM-5, el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, los engloba bajo la misma calificación o clasificación, mejor dicho, tienen características diferentes y está bueno conocerlas. Eso a nosotros nos va a ayudar al planteo de estrategias de trabajo destinadas a ¿qué? A potencias y desarrollo de las capacidades de estos niños y adolescentes. ¿Sí? Antes de comenzar a hablar de patologías, algo igual estuvimos hablando cuando hablamos de la nosología, ¿sí? Que estuvimos hablando del Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Ahora vamos a hacer como un pequeño también resumen de eso. Muchas veces cuando uno tiene un diagnóstico, ese diagnóstico se pone como si fuese un rótulo, ¿sí? Y no es así. Bien, el diagnóstico muchas veces también impone un malestar,
en quienes lo reciben y en sus familiares. Entonces, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Que en la infancia el psiquismo está en desarrollo, ¿sí? Por eso no se puede muchas veces establecer ciertos cuadros fijos, ¿bien? Sí, obviamente que es crucial identificar tempranamente las dificultades para poder intervenir, ¿no? Bien, pero eso no implica dar diagnósticos permanentes, ni tampoco asumir causas que son únicas a cada síntoma, ¿sí? Cada niño sigue un recorrido propio, ¿sí? Cada niño está influenciado por sus disposiciones, por las interacciones con los adultos que lo rodean. Y nosotros los adolescentes, ojalá estuviesen en la adolescencia, los adultos, muchas veces, ¿qué hacemos? Comparamos con el primito, con el sobrinito, con el vecino, porque mi hijo esto no lo hace, aquel lo hace, o aquel no lo hace, el mío lo hace. No, cada uno tiene su desarrollo según su tiempo, ¿sí? Y como le dije antes, diagnosticar no significa etiquetar, ¿sí? Sino que en realidad, ¿qué significa? Delimitar las determinaciones y los conflictos que están en juego, ¿sí? Y se considera todo, lo subjetivo y lo intrasubjetivo, las defensas que tenga ese niño. Es fundamental escuchar a los padres, a los maestros, a los docentes, al propio niño, ni hablar, para poder entender lo que sucede, ¿sí? Seguramente que en su pueblo, en su ciudad o en la televisión hayan visto de que una maestra, un docente manda a llamar a los padres para plantearle un conflicto o alguna dificultad que ellos notan en la escuela con el niño y los padres, oh, un escándalo tremendo en vez de ocuparse del niño, ¿sí? Quizás no es nada, es una percepción del docente, puede ser, pero quizás sí. Y qué mejor que un diagnóstico temprano, ¿sí? Por eso nosotros vamos a hablar el día de hoy de algunas conductas que pueden preocupar y que nos podrían llamar la atención, ¿sí? Durante los primeros o el primer año de vida, cuando el niño tiene, por ejemplo, la mirada vacía, cuando el niño tiene ausencias de mímicas, ¿sí? Cuando el niño tiene ausencia cuando uno lo llama, cuando tiene sensibilidades a estímulos auditivos, por ejemplo. Bien, cuando no sigue a la mamá o a la persona de referencia con la mirada, cuando tiene enfermedades psicosomáticas, ¿sí? Repetidamente. Esas son conductas que pueden preocuparnos y llamar la atención, ¿sí? Ya a finales del primer año, algunas de esas conductas que nos pueden llamar la atención son los trastornos del sueño, ¿sí? Los trastornos de alimentación, todo eso de forma permanente, ¿sí? Que el niño o niña no reconozca la presencia del padre, la madre o cualquier otro miembro significativo para él, que no se angustie cuando esa figura maternal no está, se va, que mayormente, ¿qué pasa? Cuando mamá, que es la que casi siempre, pongo a mamá como un ejemplo, ¿no? Que es la que casi siempre está con el niño o la niña, se va a hacer un mandado, vamos a suponer, o se va a trabajar, el niño llora, ¿sí? Otra cosa que llama la atención es que cuando lo llamamos por su nombre no responda, ¿sí? Y que tenga retrasos bastante significativos en lo que es la adquisición de la motricidad. Bien, luego a partir de los 2 años, esas conductas que nos pueden... Hola, ¿me escuchan? Creo que me tildé. No, sí, profe, yo lo escucho bien. Bien, yo en mi compu me veo tildada, pero si ustedes me escuchan no pasa nada. Bien, algunas conductas que pueden preocupar, les decía, a partir de los 3 años de edad, es que el niño esté constantemente triste, que esté apático,
que no diferencia entre familiares y extraños, ¿sí? Que no intente conectarse con otros niños, que no manifieste ninguna curiosidad por algo novedoso, ¿sí? Que esté siempre en alerta, con miedo, ¿bien? Que por ahí no quiera estar con ninguna otra persona que no sea su mamá, ¿sí? Luego, a partir de los 4 años de edad, esas conductas que nos pueden llamar la atención es el tipo de contacto estilo robot, que nosotros lo llamamos, ¿sí? Que tenga un lenguaje confuso, que tenga actos estereotipados, que haya golpes, que haya accidentes que son frecuentes, ¿sí? Que esté siempre en estado de alerta. Luego, a partir de los 5 años de edad aproximadamente, lo que nos puede llamar la atención es que por ahí no juegue con otros niños, ¿sí? Que confunda todavía fantasía de realidad, ¿sí? Que no pueda realizar esas transacciones frente a las frustraciones. Está bien que, como yo siempre lo digo, cada niño tiene su tiempo y tiene su ritmo, ¿sí? Esto es aproximado, obviamente, y hablamos en general. El crecimiento no está homogenizado ni tampoco es simultáneo, ¿sí? Sino que tiene que ver más que nada con momentos estructurantes en la vida de ese niño. ¿Ok? Entonces ahora sí vamos a hablar de algunos trastornos o ampliar un poquito más el conocimiento de algunos trastornos que ya los estuvimos viendo, ¿sí? A ver, primero que nada, hablamos de lo que es retraso mental, que hay varios sinónimos, ¿se acuerdan? Debilidad mental, antes se llamaba retardado mental, deficiencia mental, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero nosotros podemos definir el retraso mental como un funcionamiento intelectual general inferior a lo normal, ¿sí? Puede ser debido a causas congénitas o debido a ciertos procesos. ¿Bien? Se considera en realidad que existe un retraso mental cuando el coeficiente intelectual es inferior al 70, ¿sí? Y según el DSM-5, el Manual de Diagnóstico y Estadístico, se establece 4 grados de retraso mental de acuerdo a su coeficiente intelectual, ¿sí? Y esto quiero que lo tengan en cuenta porque es tema de evaluación, ¿sí? Esos 4 grados de intensidad tenemos. El primero, el retraso mental leve, ¿sí? Donde el coeficiente intelectual está entre 50 y 55 y aproximadamente el 70. Luego tenemos retraso mental moderado, donde el coeficiente intelectual está entre 35 y 40 y 50 a 55 aproximadamente. Retraso mental grave, donde el coeficiente intelectual está entre 20 y 25 y 35 y 40. Y por último, el retraso mental profundo, donde el coeficiente intelectual es inferior a 20 o a 25. ¿Sí? Bien. Por otro lado, tenemos trastorno de aprendizaje, también entra dentro de lo que sería este módulo, ¿sí? Que se diagnostica en realidad cuando el rendimiento, al rendimiento de ese niño en lo que es lectura, en lo que es cálculo y en lo que es expresión escrita, ¿sí? Que es inferior al esperado por su edad, es inferior al esperado por su escolarización y es inferior a lo esperado según el nivel de inteligencia, ¿sí? Dentro del trastorno de aprendizaje incluimos trastorno de lectura, trastorno de cálculo, trastorno de expresión escrita y trastorno del aprendizaje no especificado, ¿sí? Algunos de los síntomas, acá
de los trastornos del aprendizaje es la dificultad para distinguir, por ejemplo, entre la derecha y la izquierda, invertir las letras, las palabras, invertir los números, ¿sí? Mayormente después de primero o segundo grado, ¿sí? La dificultad para reconocer patrones, para poder clasificar objetos según el tamaño, según la forma, según los colores, por ejemplo. La dificultad para comprender y seguir instrucciones, ¿sí? Dificultad para, como es, recordar lo que uno acaba de decir o lo que acaba de leer. La falta de coordinación al moverse. La dificultad para realizar tareas con las manos, ¿sí? Hablamos de dibujar, de escribir, de recortar. Dificultad por ahí para entender lo que es el concepto del tiempo. Y algunos ejemplos de trastorno del aprendizaje, tenemos la dislexia, que es la dificultad con la lectura, la discalculia, dificultad con las matemáticas, y la disgrafia, que es la dificultad con lo que es la escritura. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Bien, entonces tenemos trastorno de las habilidades motoras, también entra dentro de esto, ¿sí? Todo lo que es la coordinación motora, ¿sí? Que se va a situar por debajo de lo esperado, dadas las edades cronológicas y la medición de la inteligencia. Dentro del trastorno de las habilidades motoras, se incluye todo lo que es el trastorno del desarrollo de la coordinación, ¿sí? Que se abrevia con la sigla TDC, ¿sí? Que se establece si en realidad esas alteraciones afectan todo lo que es el desempeño de las actividades diarias y que no esté asociado con ninguna otra patología. Y luego tenemos trastorno por déficit de atención y comportamiento perturbador, ¿sí? Que se caracteriza por ciertos síntomas que están manifiestos de desatención, de impulsividad, hiperactividad y o conductas desaprobadas según las normas sociales. ¿Sí? Dentro de él, ¿qué se incluye? Trastorno disocial, ¿se lo acuerdan? Trastorno negativista desafiante y trastorno por déficit de atención con hiperactividad. ¿Bien? De todos los que nombré, voy a hacer nuevamente hincapié, por más que ya lo hayamos visto anteriormente, en el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, ¿sí? Que es una afección crónica que afecta, como ustedes saben, a millones de niños, ¿sí? Que a menudo continúa en la edad adulta, incluye una combinación de problemas que son persistentes, como por ejemplo la dificultad para mantener la atención, la hiperactividad, el comportamiento impulsivo, ¿sí? Entonces, los niños con TDAH también pueden llegar a tener dificultades con la baja autoestima, ¿sí? Todo lo que son las relaciones problemáticas, el bajo rendimiento escolar, ¿sí? Muchas veces también los síntomas disminuyen con la edad, pero hay algunas personas que nunca superan por completo esos síntomas, ¿sí? Pero sí pueden aprender ciertas estrategias para tener éxito, vamos a decirlo así, ¿sí? Otra cosa para aclarar, el tratamiento no cura el TDAH, ¿sí? El tratamiento ayuda a los síntomas, ¿bien? Mayormente el tratamiento que involucra medicamentos y también todo lo que son intervenciones conductuales, ¿bien? Y acuérdense siempre que también el diagnóstico y el tratamiento temprano hacen la gran diferencia en el resultado, como decimos nosotros, el resultado final, ¿sí? Otra cosa, existen 3 subtipos de TDAH,
¿Se acuerdan que ya lo habíamos hablado igual? Se los voy a repetir nuevamente. El primero, falta de atención predominante, ¿sí? Donde obviamente, como lo dice el nombre, la mayoría de los síntomas comprenden la falta de atención. Segundo, conducta hiperactiva impulsiva predominante. Acá los síntomas mayormente, ¿cuáles son? Hiperactividad e impulsividad. Y el combinado, ¿sí? Que es una mezcla, podemos decir, de síntomas de falta de atención y síntomas de hiperactividad e impulsividad, que es el más común, el más diagnosticado hoy en día. ¿Sí? Ya hablando de algunos otros trastornos, tenemos el trastorno de la comunicación, ¿sí? Que se caracteriza por deficiencias del habla o también en lo que es el lenguaje. Dentro del trastorno de la comunicación se incluye lo que es trastorno del lenguaje expresivo, trastorno del lenguaje mixto receptivo expresivo, trastornos fonológicos, tartamudeo y trastorno de la comunicación no especificada. ¿Sí? En estos sí vamos a desarrollarlo un poco porque no lo vimos cuando vimos la parte nosológica, ¿sí? En lo que es trastorno del lenguaje expresivo, es una condición que afecta a la capacidad de una persona para expresarse verbalmente de una manera precisa y de una manera coherente. ¿Sí? A ver, las personas que tienen trastorno del lenguaje expresivo pueden entender lo que otros dicen, pero tienen dificultad para expresar sus propias ideas en palabras o a la hora de hablar. ¿Sí? Las causas se incluyen factores genéticos, neurológicos y ciertos factores, digamos, ambientales. ¿Sí? Y entre los síntomas más comunes es, como les dije antes, la dificultad para formar oraciones gramaticales, más que nada, usar un vocabulario limitado, problemas para recordar palabras, dificultad para seguir instrucciones verbales y muchas veces también evitan situaciones sociales que requieran hablar. ¿Sí? El otro que les nombré era el trastorno mixto del lenguaje receptivo expresivo, ¿sí? Que es una condición que afecta tanto la comprensión como la expresión del lenguaje. ¿Sí? O sea, ¿qué significa? Que las personas que tienen este trastorno tienen dificultad para entender lo que les dicen y también para expresar esas ideas de una manera clara, de una manera coherente. ¿Sí? Las causas son exactamente las mismas, neurológicos, genéticos y ambientales, y entre esos síntomas, que más o menos ya se los dije, tienen dificultad para seguir conversaciones, para responder preguntas, tienen un uso de vocabulario limitado, dificultad para comprender palabras, frases, instrucciones, ¿sí? Y problemas para expresar sus ideas de una manera clara. Por otro lado, les nombré trastornos o trastorno fonológico, ¿sí? Que es un tipo de trastorno del sonido del habla, que afecta lo que es la capacidad de una persona para producir los sonidos del habla de una manera correcta. ¿Sí? O sea, ¿qué incluimos ahí? Dificultad para articular ciertos sonidos. ¿Sí? Muchas veces le pasa a los niños en edad preescolar que desde la escuela les recomienda que vaya a una fonoaudiólogo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen esta dificultad para articular ciertos sonidos que va a ser el médico, en este caso, quien le va a enseñar. También tienen problemas con lo que es las sustituciones de un sonido por otro, sustituyen un sonido por el otro, hacen omisiones de sonidos, ¿sí? Bien. Las causas, además de la parte genética, los problemas neurológicos, ¿sí? Hay ciertas condiciones médicas que también pueden ser causantes, como es la parálisis cerebral y como es el
paladar hendido. ¿Sí? Bien. El otro era el tartamudeo, ¿sí? Que es un trastorno del habla que interrumpe el flujo normal del habla. ¿Sí? Las personas por ahí que tienen o que tartamudean pueden repetir sonidos, palabras, sílabas, o prolongar los sonidos, o experimentar por ahí bloqueos, ¿sí? En que no puedan producir ningún sonido. ¿Sí? Bien, vamos hasta ahí. En lo que es el tartamudeo, en lo que es el tratamiento, tenemos todo lo que es terapia del habla, ¿sí? Eso le ayuda a mejorar todo lo que es la fluidez del habla, ¿sí? Con ciertas técnicas que se utilizan específicas. La terapia cognitivo-conductual, que eso le puede ayudar a manejar la ansiedad, a manejar todo lo que es el estrés. Y hoy en día tenemos todo lo que son los dispositivos electrónicos, ¿sí? Hay algunos dispositivos que pueden ayudar a mejorar la fluidez del aula. Por eso siempre digo que la tecnología bien usada es muy buena. Y por último teníamos el trastorno de la comunicación no especificado, ¿sí? Que es una categoría de diagnóstico utilizada cuando una persona presenta dificultades significativas en lo que es la comunicación, pero que los síntomas, digamos, no encajan en ninguna otra categoría específica de los trastornos de la comunicación. ¿Sí? La persona con el trastorno de la comunicación no especificado puede experimentar dificultades en lo que es la comprensión del lenguaje, ¿sí? Problemas para entender las palabras, las frases, las instrucciones y demás, problemas en la expresión verbal, ¿sí? Dificultad en lo que es la comunicación escrita y problemas en la interacción social. ¿Ok? Luego tenemos todo lo que es trastorno generalizado del desarrollo, que esto también lo estuvimos viendo un poquito anteriormente, que más que nada se caracteriza por una perturbación grave y generalizada en varias áreas del desarrollo, ¿sí? En todo lo que es habilidades para la interacción social, habilidades para la comunicación y lo que es la presencia de comportamientos, también intereses y actividades estereotipadas. Que ahí, ¿qué se incluye dentro de los trastornos generalizados del desarrollo? Trastorno autista, trastorno de Rett o síndrome de Rett, trastorno desintegrativo infantil, ¿sí? Que ese no lo vimos, ahora lo vamos a charlar, trastorno de Asperger y trastorno no especificado del desarrollo. ¿Sí? El que vamos a charlar un poco ahora es el trastorno desintegrativo infantil, que no lo estuvimos viendo, que es un trastorno que es poco conocido de lo que es el trastorno, perdón, del espectro autista, ¿sí? También es conocido como síndrome Heller, que a lo mejor lo han sentido nombrar de esa manera. A ver, en realidad se trata de una alteración psicológica, ¿sí? Que tiene una característica que se caracteriza más que nada porque tiene una aparición tardía, ¿sí? De alrededor de los 3 a los 4 años de edad, ¿sí? Afecta sobre todo a lo que es el desarrollo del lenguaje, a lo que son las habilidades motrices, ¿sí? Y lo que es la función social, ¿sí? Normalmente, el niño, la niña que sufre este tipo de trastorno, tiene un desarrollo normal, ¿sí? Pero en el momento en el que se manifiesta la enfermedad, ese desarrollo se interrumpe, ¿bien? Y afecta todo lo que son las habilidades cognitivas y comunicativas, ¿sí? Muchas veces también experimentan un tipo de regresión en esas capacidades que ya adquirieron. ¿Ok? ¿Bien? Bien.
Entonces, principalmente, como les dije antes, suele comenzar o aparecer a la edad aproximadamente entre los 3 y los 4 años de edad, ¿sí? Pero hay una posibilidad de que aparezca hasta los 10 años de edad, y los síntomas se dividen en 3 grupos, en lo que es el área del lenguaje, en el área psicomotriz y en el área social, ¿sí? Nosotros vamos a, o les voy a nombrar los principales, ¿sí? Que es la pérdida total o parcial de la capacidad del lenguaje, ¿sí? Tanto en lenguaje oral como en escrito, ¿sí? La dificultad para poder hablar o para poder comprender lo que otros hablan, ¿sí? No quieren comunicarse con los demás por ese motivo, muestran apatía, muestran desinterés por ciertas actividades. También otro síntoma es la pérdida total del control de esfínteres, ¿sí? La pérdida de la motricidad fina, de la motricidad motora, incapacidad para moverse, ¿sí? Movimientos o gestos repetitivos de una forma, en este caso, involuntaria, ¿sí? No hay reciprocidad ni social ni emocional, ¿sí? Carecen totalmente de empatía, de empatía, ¿sí? También puede aparecer ansiedad, irritabilidad, ¿bien? Y tienen una incapacidad en ciertos momentos para ejecutar las actividades cotidianas, ¿sí? De todo lo que es su autocuidado. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Sí, perfecto. Bien. Bien. Otra cosa que me gustaría hacer antes de todo. Un segundo. Bien. Un pequeño, como decirlo, un cuadro comparativo entre autismo y Asperger. ¿Sí? A ver, las personas o los niños, adolescentes que suelen tener autismo, tienen todo lo que son movimientos estereotipados. Ellos hacen la utilización del cuerpo del otro como un instrumento, el aleteo, el caminar en puntita de pie. También suelen tener buena relación con todo lo que son el tema de las maquinarias. Generalmente no hablan o tienen un lenguaje ecolálico, o utilizan también estereotipadamente algunas palabras, algunas frases. Muchos no diferencian entre familiares y extraños, ¿bien? Tienen por ahí desbordes ante una modificación en su ambiente. Muchos también tienen su mirada vacía, ¿sí? Ausencias de mímica, gestos de llamada. En cambio, en Asperger, ¿sí? Ellos prefieren todo lo que son las actividades mecánicas, ¿sí? Tienen alteraciones, mejor dicho, en lo que es la flexibilidad mental y también en la flexibilidad comportamental, ¿sí? Tienen limitaciones para adaptar las conductas según el contexto, ¿sí? Tienen dificultades para comprender el doble sentido, que nosotros los argentinos solemos usar muchísimo. Tienen resistencia a los cambios, tienen dificultad para relacionarse con sus iguales, hay una falta de empatía. También las personas con Asperger tienen sensibilidad a ciertos estímulos, ¿sí? Por ahí tienen torpeza motora, ¿sí? Cuando se le hacen los exámenes neuropsicológicos, ¿sí?
tienen intereses muchas veces desbordantes y excesivos por ciertos contenidos, ¿sí? Ellos son muy de rituales, ¿sí? Pero tienen una inteligencia normal, ¿ok? Esa diferencia quería que hagamos, ¿sí? Muchas veces también las personas que tienen trastorno de Asperger prefieren esto, como les dije antes, actividades mecánicas. ¿A qué hablo con actividades mecánicas? Esto de coleccionar, por ejemplo, de apilar cosas, de desmontar cosas, ¿sí? Bien. Y las intervenciones, por ejemplo, que uno hace dentro del trastorno de Asperger, ¿sí? Primero que nada, el uso de historias basadas en situaciones reales que se pueda explicar todo lo que es el contexto, todo lo que son las relaciones y las expectativas, ¿sí? También se trabaja dentro de lo que son las expresiones faciales y los gestos, se utilizan juegos simples, ¿sí? Que no lleve tanto tiempo, que tenga reglas que sean simples, que no demande tanta capacidad motora, ¿sí? Juegos que se requieran respetar normas y se trabaja mucho con el saber perder, ¿sí? Bien. También se evita mucho esto ¿cómo decirlo? Universar normas, ¿sí? Normalmente usamos ciertas frases, el debes, no debes, debes hacer, no debes hacer tal otra cosa, ¿sí? Fomentamos también todo lo que es la verbalización de los pensamientos para poder resolver problemas, ¿sí? Nos apoyamos mucho también en lo que son los apoyos visuales, que eso ténganlo en cuenta para que el niño comprenda la información. Utilizamos técnicas de relajación, que eso me gustaría que busquen, ¿sí? Técnicas de relajación y técnicas de autocontrol, ¿sí? Para ciertas situaciones difíciles, ansiedad, por ejemplo, ¿ok? En niños, adolescentes y en adultos, porque nosotros también lo podemos poner en práctica, ¿sí? También utilizamos mucho lo que son los organizadores diarios, ¿sí? Para facilitarle el día a día, ¿bien? Y hacemos explícita todo lo que son las conductas adecuadas en ciertas situaciones problemáticas, ¿sí? ¿Bien? Bien, hasta ahí vamos. Hasta ahí ¿Vamos? vamos porque yo conozco un chico que tiene Asperger y hay otro chico que tiene, que es autista. Bien. Y ¿Y sí, notás la tiene, diferencia? sí, ahora que estás hablando, sí, me doy cuenta, aparte el chico este que tiene Asperger es eh, es muy prolijo, quiere todo muy correcto. Muy correcto, exacto, Llama como mucho vos la lo atención, decís. sí. Bien, bien. Eh, bueno, por otro lado, que lo vamos a seguir obviamente también la próxima clase, eh, vamos a hablar del juego, perdón, no me salía la palabra, del juego, ¿sí? Ustedes saben que todo comienza jugando, ¿no? Desde que uno es bebé. Uno comienza, eh, todo comienza jugando, como dije, uno aprende jugando a hablar, a amar, a aprender, ¿sí? Y todo lo que son las pulsiones, las fantasías y los pensamientos se conjugan en el juego infantil. Por eso es tan importante el juego,
Por eso yo digo también que el juego es un derecho, ¿sí? Según Freud, el juego es el medio para convertir en objeto de recuerdo, ¿sí? Lo que en sí mismo es displacentero, ¿sí? En realidad para él es un modo de elaboración de lo traumático, ¿sí? En el espacio terapéutico, lo que es el juego va a ser mediante el cual el niño va a propiciar la creación de enlaces, ¿sí? La aparición del acontecimiento, ¿sí? La organización de ciertas huellas, y a través del juego los niños nos hablan, ¿sí? Jugar es efecto de que de un nivel de estructuración psíquica, ¿sí? El desarrollo de todo lo que es el juego constituye al que juega. Lo habilita al que juega a desplegarse, ¿sí? A posicionarse como un sujeto, ¿sí? El juego es como si en el cual jugamos con con los demás o sin los demás, ¿sí? Jugamos con los animales, con los objetos, jugamos con la imaginación, jugamos con otras personas, ¿sí? Al jugar, ¿sí? Pasamos a tener otros roles, ¿sí? Que en la vida cotidiana. El espacio donde jugamos, o los niños juegan, se convierte en un escenario de juego. El tiempo se libera cuando jugamos. Y como les dije antes, el juego o jugar es un derecho, es una forma de socialización, es una forma de transmisión, es una forma de recreación de la cultura. Jugar permite que el desarrollo emocional, el desarrollo psicológico, cognitivo, físico, motriz y también el desarrollo social. El juego es fundamental en el desarrollo infantil. Como le dije antes, combinar pulsiones, fantasías y pensamientos. ¿Sí? Bien. La próxima clase vamos a estar hablando de los diferentes tipos de juego que hay. ¿Sí? Hay juegos, por ejemplo, reglados, juegos de personaje, de cooperación, no sé, juegos de construcción, juegos me falta uno de ausencia, presencia, ¿sí? Vamos a estar hablando de los juegos y vamos a comenzar con, si yo no me equivoco, con lo que es la adolescencia puramente dicha, ¿no? Bien, ahora antes de retirarnos, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene algo para compartir? Yo estoy buscando acá para anotarme. ¿A dónde quedo? Porque después me olvido. ¿Alguien tiene algo antes de retirarnos? Profe, una pregunta. Sí. Los trabajos prácticos yo no los visualicé, ¿están o no los que los van a dar para las vacaciones que le van a poner algunos trabajos prácticos? Yo les dije que le iba a poner trabajos prácticos. No lo puedo creer. Me olvidé. Bueno, pero vamos a hacer una cosa, Estela. Yo se los voy a colocar a los trabajos prácticos. Lo va a hacer quien quiere y en el tiempo que quieran. A nosotros nos quedan muy pocas clases para terminar, ¿sí? Los trabajos prácticos se los voy a colocar. Me olvidé, perdón, mil disculpas. ¿Cómo, Estela, no me escribiste en las vacaciones? No. Yo creí que yo no los había visualizado. Digo, uy, quizás que lo hayan puesto y yo no lo he visto. Soy mega volada, entonces. Para mí ahí me describiste a mí, Estela, perdón. No, me olvidé, te soy sincera. Sí, los coloco como adicional para quien quiera. ¿Sí? Mil disculpas, perdón.
por eso. Me olvidé. Pero, como les decía, nos queda muy poco para terminar. Así que, bueno, vamos a ir con todo. Entonces, próxima clase, como le dije, seguimos con los diferentes tipos de juegos y comenzamos con lo que es la adolescencia, ¿bien? Ahora sí, no les robo más tiempo, nos estamos viendo, si Dios quiere, la próxima clase a las 2 en punto. Comenzamos, ¿sí? Que tengan un hermoso día, lo que resta del día y una hermosa semana y nos estamos viendo. Un beso enorme y gracias a cada una de ustedes también por conectarse el día de hoy. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, Noé también, Estela, Elvira y Luisa.